Le agradezco infinitamente al doctor Gustavo López Montiel, analista político y profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, que nos acompaña hoy para platicar justo acerca de este tema, cómo fluyen las elecciones, el papel del Instituto Electoral en este momento. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo al auditorio. Platícanos, por favor, Gustavo. Estamos viendo un embate crispado, este enfrentamiento entre el Instituto Nacional Electoral, Morena, el gobierno federal. ¿Qué papel está jugando hoy en día el instituto? ¿Qué opina respecto al desempeño que se está teniendo? Bueno, el INE es un instituto que se creó obviamente como IFE. La idea era tener elecciones limpias y libres y me parece que a lo largo del tiempo la experiencia dio esas elecciones limpias y libres. Sin embargo, el INE está configurado también para procesar conflicto político que tiene que ver con las elecciones. Entonces, esa parte dual, donde hay una parte técnica que hace elecciones muy bien y una parte política que negocia un conjunto de condiciones que determinan la elección, pues me parece que es la que mete presión a la condición técnica y es lo que vemos ahora, ¿no? Un INE que tiene una configuración donde hay muchos actores, están los partidos, están los representantes del Congreso ahí también, de las fracciones parlamentarias, están las consejeras y los consejeros que tienen también sus propias filias y fobias, es decir, tienen sus propias parcialidades, y en ese sentido, pues eso es lo que tenemos en términos de el órgano que dirige, pues que organiza las elecciones y que le da legitimidad precisamente a esa configuración electoral. Hay que recordar también que las elecciones están vigiladas y se realizan en el día de la jornada electoral por las y los ciudadanos que deciden, que aceptan estar en las casillas, ¿no? Entonces, pero me parece que el INE está jugando un papel relevante, pero después de esto creo que sí habría que entrar a una discusión sobre si queremos tener un INE como el que tenemos, que es cuyo conflicto es importante, administra conflicto y por lo tanto es altamente riesgoso, o si por el bien de la democracia mexicana avanzamos hacia una organización distinta. ¿Y cómo sería esa organización distinta? Bueno, habría que tomar un poco la experiencia de otros países. Países donde, por ejemplo, la organización electoral se deja a órganos técnicos, porque las elecciones que se organizan todo el tiempo de la misma forma. A veces se introducen algunas innovaciones, pero pues esas innovaciones son parte de la propia condición técnica. Y por otro lado, tal vez dejar el conflicto político, dejar la negociación política en otros espacios en donde los partidos, no sé, algún otro actor político, pues obviamente tengan la posibilidad de interactuar, pero sin manchar, sin impactar la legitimidad de la elección en su conjunto. Habría que ver cómo Bien. organizamos eso. Gustavo, dime una cosa, porque las amenazas de desaparecer el INE de pronto sonarían como si fuera una especie de vedeta política, ¿no? A raíz de todas las situaciones que se han venido pues presentando a lo largo de la historia, ¿no? Bastaría recordar solamente en el 2006, cuando el presidente López Obrador, en ese entonces candidato, perdió las elecciones contra Felipe Calderón por solamente un 0.56%, y ahí el mismo presidente, el actual presidente, pues argumentaba un fraude electoral, ¿no? En este sentido, déjame preguntarte sobre esto. ¿Está en juego la credibilidad del INE? Y de ser así, ¿cuál es el futuro que tiene? O sea, ¿verdaderamente valdría la pena reformarlo de fondo, como nos estás diciendo, a tal grado de desaparecerlo? No desaparecerlo, porque no podríamos hacerlo en el sentido estricto. Tendría que haber un órgano que organice elecciones, un órgano tal vez técnico, fundamentalmente, que organice elecciones, como hay en algunos otros países democráticos de En largo su momento alcance. lo hacía la Secretaría de Gobernación. Así es, en su momento estaba organizado por funcionarios y funcionarios públicos que llamaban para conformar la Comisión Federal Electoral que organizaba estas elecciones. Tal vez podríamos dejar la parte del servicio profesional, porque el servicio profesional son personas que están profesionalizadas, que saben cómo organizar una elección y que asumen la responsabilidad y la imparcialidad precisamente de la organización de la elección. Es un cuerpo que en este momento debe tener, no sé la cifra exacta, pero entre 3,000 y 4,000 personas en todo el país que son parte de este servicio profesional. Sin embargo, y eso implicaría que no desapareciéramos a un órgano que organizara elecciones. Hay que recordar también que estos embates del poder político con respecto al INE o al IFE en su momento tienen una historia. Incluso hay que recordar que en el Consejo General de José Woldenberg también hubo una amenaza de juicio político a varios consejeros y consejeras que en ese momento, consejeros fundamentalmente, no había consejeras, consejeros que pues habían decidido pues ir e investigar temas de fraude electoral o de financiamiento ilegal
y en ese momento también los amenazaron de juicio político. Y sí, a final de cuentas hay que recordar lo que pasó en el 2006, cuando, como comentabas, López Obrador perdió en ese momento la elección, que se reconfiguró en ese sentido también el INE. Hay que recordar que se destituyó a varios consejeros en ese momento, y bueno, se reconfiguró nuevamente, pero todo el tiempo el INE ha estado en medio de la discusión, y aquí un tema importante es que las y los consejeros pues obviamente también juegan un papel político, ¿no? También son personas que están en el contexto político, que también pues obviamente tienen participación, se confrontan con los partidos, y en ese sentido, obviamente en el contexto de la aplicación de la ley, pero pues habría que, eso me parece que impacta fuertemente la legitimidad electoral. Entonces, si bien el INE es, como está, es un actor importante, creo que podríamos, después de esto, aprender de la experiencia que hemos tenido y fortalecer nuestra democracia a partir de una organización electoral, de un instituto que tenga mucha más fortaleza en la organización electoral. Dime una cosa en este sentido, ¿cómo podemos mitigar los riesgos de los cuales pende hoy el Instituto Nacional Electoral? Bueno, lo que pasa es que esos riesgos están asociados en una primera instancia a la forma en la que se eligen a los consejeros y las consejeras. Se eligen a partir de un espacio como es el Congreso. Hay que recordar que no todos los consejeros y consejeras son opuestos a la posición de Morena o del presidente, porque varios de ellos y varias de ellas han planteado pues en el origen simpatía en otros espacios. Obviamente hay también personas que fueron propuestas por diversos partidos políticos. Entonces, este cuerpo colegiado, pues a final de cuentas, es quien decide en buena medida sobre estos temas, como el retiro de candidaturas, como pues otros temas que a final de cuentas los partidos sienten gravosos, ¿no? El PRI en su momento lo sintió así, el PAN también lo sintió así, y en buena medida, precisamente por eso, se modificó la estructura electoral que teníamos, en donde había institutos electorales locales. Ahora hay una organización nacional que depende del INE, hay institutos locales, pero que tienen menos participación que la que tenían antes, precisamente porque se decía que los gobernadores participaban de las elecciones. Entonces, pues todavía me parece que en el contexto de la democracia que estamos desarrollando, no hemos terminado de afinar nuestras instituciones electorales, y creo que es el tema que tendría que ocuparnos en el futuro. También, de hecho, hay que plantear que hubo una amenaza también en esta legislatura de modificar al INE. Entonces, no se hizo, pero ya se había planteado. Perdón. Oye, Gustavo, pero pues es que en realidad parecería que de pronto todo esto que está pasando en el contexto actual sería el argumento claro como para generar la narrativa perfecta y poder justificar más adelante una nueva reforma electoral, ¿no? Así es. Y no únicamente eso, creo que es una narrativa que lleva a la posibilidad de plantear otra vez un fraude, por un lado, lleva a la posibilidad también precisamente de que por ello hay que modificar otra vez al órgano electoral, y me parece que en buena medida tiene que ver con el diseño. El diseño implica que haya un riesgo alto de que esto ocurra, precisamente por la forma en la que está configurada la estructura electoral. Y creo que eso es lo que tendríamos que mitigar en el futuro. Oye, y ya para que podamos finalizar dentro de todo esto, ¿cuál es el pronóstico que tienes ahora para los casos de Félix Salgado y de Raúl Morón, que bueno, prácticamente podríamos decir que está por definirse, o hoy tendría que definirse qué es lo que va a pasar y si se regresa el asunto al Instituto Nacional Electoral? Sí, como muy previsiblemente va a ocurrir. Normalmente el tribunal lo que hace es pedirle al INE que reponga los procedimientos, que rehaga el procedimiento. En este caso, por lo que se ha dicho, porque está discutiendo o se va a discutir en estos momentos, se ha planteado que se van a ratificar de alguna manera las sanciones, pero se le va a pedir al INE que individualice las sanciones, porque no todas son iguales, no todas las faltas administrativas son iguales. En ese sentido habría que ver entonces qué candidatas y candidatos presentaron su informe de gastos de precampaña y quienes no lo hicieron. Es claro en el caso de Salgado Macedonio que él no lo hizo, y que no únicamente no lo hizo, sino que también dijo en algún momento que él no era la persona que estaba en algunos videos en Facebook, donde él mismo se asumía como aspirante a la candidatura, ¿no? Entonces, y creo que en ese caso tal vez habría mayor discusión, aunque en el resto de los casos, pues tal vez el INE tendría que tomar alguna otra decisión. Pero me parece que este juego del tribunal y del INE de lanzarse la papa caliente, pues a final de cuentas es lo que hemos visto también en los últimos años.
Pues diferencias que han sido bien, pues bien sabidas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? También hay que decirlo, estas diferencias entre el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral no son nuevas y en gran medida pues también esa es la función que tiene el tribunal, el poder revisar las decisiones que está tomando el Instituto Nacional Electoral para que los diferentes partidos, los diferentes actores políticos también tengan a quién recurrir. Muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por esta charla. ¿Algo que, Gracias, ¿algo que agregar? Pues nada más que creo que sí tendríamos que discutir más el fortalecimiento de nuestra democracia. Muchísimas gracias, Gustavo Gracias. López Montiel.